Pues buenas tardes y bienvenidos a otra formación más de la sección de consumo. Me acompaña esta tarde Vanessa Fernández Escudero, es compañera del Colegio de Abogados de Madrid y nos va a hablar de algo muy novedoso que dice ella que es la primera vez que habla en la sección de consumo, de compliance en consumo, cumplimiento normativo y transparencia en materia de consumidores. Ella es abogada especializada en consumo, además de litigación y arbitraje, y nos va a traer esta cosa tan novedosa como es el compliance en consumo. Muchas gracias, Vanessa, por hacer el esfuerzo de venir hasta Málaga. Gracias a vosotros, María, un placer estar aquí. Muchísimas gracias, sobre todo a la sección de Derecho de Consumo del Colegio por invitarme y sobre todo a ti, María, agradecerte personalmente la invitación también. Y efectivamente, he hablado mucho de consumo para compañeros que están especializados en compliance, pero no he hablado prácticamente nunca, es la primera vez, de compliance para compañeros que nos dedicamos al consumo. Y la verdad que me parece una materia muy interesante, una materia que realmente puede generar y genera negocio, y es una materia también desconocida por los compañeros que precisamente nos dedicamos al ámbito del consumo, ¿no? Y que ha quedado relegado pues un poco pues a los temas de mucha cláusula abusiva, determinados productos bancarios, muy relacionado con el tema bancario, y en realidad consumo son muchas cosas, ¿no? Incluye muchas cosas, y nos hemos centrado también la mayor parte de veces en la defensa del consumidor desde la óptica misma del consumidor, y no nos hemos centrado casi nada en la defensa del consumidor desde la óptica de la empresa que presta servicios precisamente a consumidores. Entonces, me parece una visión muy interesante y muy necesaria el que se conozca, para que los compañeros pues, puedan ver que realmente tiene salidas, que hay interés de las empresas en el cumplimiento normativo en esta materia, y que se den cuenta también del alcance que tiene, que no solo es el derecho de consumo, la defensa del consumidor individual, sino que también podemos hacer un trabajo muy importante, muy interesante y muy válido de protección al consumidor a través de precisamente las empresas, ¿no? Y así vamos a empezar la sesión. Empezamos. Vamos a analizar 5 puntos durante la sesión. Básicamente vamos a hacer una primera introducción y hablaremos de un esquema general de cumplimiento normativo. Seguidamente hablaremos de cuál es el marco normativo que rige el ámbito de consumo. Nos referiremos también a las distintas tipologías de contratos y a aquellos aspectos relevantes en los contratos con consumidores, y por último hablaremos de condiciones generales. Me voy a detener mucho más en la primera parte porque es la gran desconocida para los compañeros que nos dedicamos al consumo, y voy a pasar más rápidamente las siguientes partes porque veréis que son cuestiones muy conocidas por todos. Lo que pasa que hablaremos de la distinta aplicabilidad que tiene dentro del ámbito del cumplimiento normativo y no tanto en relación con cuestiones con las que habitualmente estamos pues habituados a tratar en nuestro día a día, ¿no? En primer lugar, y para situar la cuestión, ¿qué es el compliance y exclusivamente o relacionado en el ámbito del consumo? Básicamente se trata de una herramienta que permite, en primer lugar, garantizar el cumplimiento normativo en todas las actuaciones que tenga una empresa con terceros, es decir, cualquier compañía que tenga un negocio que se relacione con consumidores, un negocio B2C, lo que hacemos a través del compliance en el ámbito de consumo es garantizar que efectivamente cumpla con la norma que le resulte aplicable.
¿Qué más? Además, es una herramienta que permite garantizar unos estándares de conducta que permitan precisamente a esa empresa no sufrir daños reputacionales. Veremos que el cumplimiento va a ayudar a mejorar la imagen de esa empresa en el mercado. Al final, lo que se pretende con la implementación de un sistema de compliance en el ámbito de consumo sería proteger al consumidor, pero no solo, María, como una obligación legal. Es decir, vamos a protegerle no solo porque nos obliga la ley, sino también como un instrumento, como una palanca para situar a esa empresa en el mercado en una determinada posición, ¿no? Y también para acercarla pues, a todos los intervinientes, a todos los actores que hay en ese mercado. Por lo tanto, tiene un doble papel. Por un lado, protegemos al consumidor porque nos obliga la ley, pero también lo hacemos porque la compañía se beneficia de ese cumplimiento normativo. Por lo tanto, ¿cuál sería el objetivo de un compliance en materia de consumo? Asegurar que las empresas se adhieren de una forma voluntaria en materia de cumplimiento de las normas de consumo, pero precisamente porque obtienen un beneficio. Y ese beneficio es básicamente cómo nos ven los consumidores en el mercado, cómo nos posicionamos en el mercado. Lo veremos con algunos ejemplos, porque es verdad que al principio cuesta un poco entender la visión, pero lo veremos claramente con cuatro ejemplos que pongamos. Y como os he comentado, una de las primeras cuestiones que vamos a abordar es este esquema general de sistema de gestión de compliance. Es decir, cuando hablamos de cualquier compliance en cualquier materia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué esquema debería seguir? ¿Cuáles son aquellos aspectos importantes? Aquí hablaremos de 7 bloques importantísimos a los que hay que atender o que hay que tener en cuenta cuando hablamos de compliance. En primer lugar, hablaremos del contexto de la organización, hablaremos del liderazgo, perdón, hablaremos de planificación, de elementos de apoyo, de operativa, evaluación del desempeño y de mejora. Vamos a analizar a qué hacen referencia cada uno de estos bloques y luego veremos cómo y qué aspectos puede tener en cuenta o puede valorar o puede analizar un compliance específico única y exclusivamente en materia de consumo. Vamos a empezar por el primero, contexto de la organización. En el análisis del cumplimiento normativo, lo que tendremos que ver y tendremos que analizar es la empresa hacia adentro y hacia afuera. Es decir, qué factores externos e internos de la organización pueden generar un riesgo, en este caso en materia de consumo, y analizarlos, ¿no? También sería importante analizar pues, el sector de actividad al que se dedica la empresa, porque sabemos que dentro del ámbito de consumo, dependiendo del sector, existe incluso regulación no solo nacional, europea, nacional, autonómica, local y sectorial. Es decir, estamos en un sector que en determinados ámbitos puede estar muy regulado y por lo tanto va a ser importante tener en cuenta, pues como digo, ¿no? Muchos parámetros y todo el contexto de la empresa, tanto a nivel interno, insisto, a nivel externo, a nivel de pues qué sector de actividad tenemos, cuáles son las partes interesadas, cuáles son los socios del negocio. Por lo tanto, vemos que el alcance del sistema de cumplimiento normativo va a ser un alcance que tenga en cuenta aspectos internos y externos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y luego a nivel de normativa de aplicación veremos cómo, insisto, en el ámbito de consumo y dependiendo del sector al que se dedique la empresa, la regulación puede ser muchísima, ¿no? El marco normativo de aplicación o el marco normativo que tendremos que tener en cuenta
para realizar ese análisis va a ser enorme. Por lo tanto, primer aspecto importante a la hora de tener en cuenta este sistema general de gestión de compliance, contexto de la organización, países donde opera la empresa. Todo esto veremos y pondremos también ejemplos de la importancia que tienen estos elementos. El siguiente bloque, el siguiente aspecto a analizar sería el hecho de que no puede establecerse la implementación de un sistema de gestión de compliance si no surge desde la pirámide, es decir, desde arriba hasta el último trabajador de la compañía. Por lo tanto, ese sistema de gestión de compliance debe ser implementado, debe ser ejecutado, ¿no?, por la persona que tenga y que pueda ejercer cierto liderazgo dentro de la compañía y tiene que aplicar luego a todos y cada uno de los miembros para su implementación, ¿no? Pero claro, debe permear a través de todos los miembros integrantes de la empresa, pero tiene que ser liderado por una persona que tenga capacidad, ¿vale? Por eso hablamos de liderazgo. Va a ser importante que se establezca, pues, una política de compliance. Y sería relevante en el caso y en la especialidad de consumo crear una política específica en materia de consumo en la que vamos a recoger, pues, toda una serie de, pues, prácticas prohibidas por la organización o buenas prácticas en la materia por parte de la organización, así como, pues, tolerancia cero a determinadas prácticas en relación con clientes, en relación con proveedores. Es decir, habrá que definir muy bien la normativa interna de la empresa en la materia y, por lo tanto, esta política debe nacer del órgano de gobierno de la propia entidad. Por lo tanto, aquí va a ser muy importante los roles y las responsabilidades que se asumen en la materia dentro de la organización, ¿no? Por lo tanto, el compliance debe ser, debe formar parte de la empresa, pero la realidad es que debe ser impulsado por quien tenga un verdadero liderazgo. Seguimos con el siguiente bloque y es la planificación, ¿no? Lógicamente, la planificación deberá existir, igual que tenemos en cuenta el contexto interno y externo de la organización, la planificación deberá atender a los mismos parámetros, es decir, deberemos tener una planificación interna y una planificación externa. Respecto a la planificación interna, pues habrá que incorporar una planificación de determinadas actividades que van a ser llevadas a cabo por la empresa. Normalmente esas actividades de cumplimiento normativo pues serán encargados a terceros expertos para implementar el cumplimiento de esas normativas. Y bueno, lo que se suele hacer es un mapa de riesgos, una auditoría de riesgos, políticas y procedimientos concretos una vez detectamos cuáles son los riesgos y determinar qué personas responsables van a implementar esos procedimientos, esas políticas, o van a ser las responsables de vigilar el cumplimiento efectivamente de esas políticas, de esos procedimientos. Y evidentemente todo ello con una planificación temporal, ¿de acuerdo? Y luego también, como hemos dicho, deberemos contar con una planificación externa. Esa planificación externa puede estar relacionada, pues, con cambios normativos, con cambios organizativos. Por lo tanto, hace referencia a todas aquellas actividades que va a desarrollar la compañía relacionadas tanto con la vida interna como con la vida externa. Seguimos y el siguiente bloque hace referencia a los elementos de apoyo. Los más importantes van a ser dos. Uno, el código ético. Dos, suelen ser el código ético y el código de conducta.
En el código ético es verdad que muchas veces el código ético lo recoge todo, pero lo normal es que recoja los principios en los que se inspira y se basa la organización, ¿no? Y luego tenemos el código de conducta donde recoge pues, cuáles serían aquellas actividades prohibidas, aquellas actividades no permitidas. También para llevar a cabo estos elementos, ¿no? Deberán destinarse una serie de recursos de la organización que puedan asignarse al compliance de consumo. Y obviamente habrá que formar a esas personas, habrá que capacitarlas, habrá que concienciar a todos los miembros de la organización en materia de compliance. Para ello, ¿qué se requerirá? Pues un conocimiento profundo de la materia, ¿no? Un conocimiento profundo de las políticas de las políticas y de los principios rectores en los que se base la propia compañía, ¿no? Seguimos. El siguiente bloque hace referencia a la operativa. ¿Cómo funcionamos dentro de la organización para acometer todos esos procedimientos, todas esas políticas y llevar a cabo todos esos controles de seguimiento del cumplimiento normativo? Bueno, básicamente aquí hablamos de diligencia debida, ¿no? No se exige a las empresas que cumplan y que tengan esos protocolos y que los lleven a rajatabla y que se les exige pues lo mismo, ¿no? La diligencia de un buen padre de familia, pues la diligencia de vida y que por lo menos tengan los mecanismos, tengan los procedimientos, tengan las políticas internas determinadas y pongan todos los recursos que estén a su alcance para que ello se cumpla, ¿no? De la misma manera, habrá que disponer de controles pues, financieros y no financieros para poder mitigar los riesgos que tenga la organización pues, relacionado en esta materia. También habrá que vigilar qué condiciones contractuales se disponen, se establecen, que puedan de alguna manera no perjudicar al consumidor. Y evidentemente, pues habrá que establecer canales para que en caso de incumplimiento, pues puedan denunciarse, pues si hablamos del compliance en el que pueden denunciarse pues delitos relacionados con el consumo o meros incumplimientos podrán vehicularse a través de canales distintos, ¿no? Y obviamente procedimientos, ¿no? Cómo vamos a investigar pues, las comunicaciones recibidas. Es verdad que en el caso de los delitos pues, estaremos hablando del canal de denuncias que está regulado, tiene sus requisitos en la Ley 2/2023, pero en el caso de otros incumplimientos podemos utilizar el servicio de atención al cliente para derivar todas esas comunicaciones. Vamos con los dos últimos bloques, evaluación del desempeño y mejora. Evaluación del desempeño suele ser interno con los empleados de la propia compañía y suele estar relacionado también con aquellas compañías que tengan normas o que deban seguir, que tengan pues UNE, ISO, algún sello de calidad, algún certificado de calidad, algún sello. Es decir, hacen referencia a cómo vamos a evaluar internamente el cumplimiento normativo. Vamos a crear procedimientos de auditoría interna para verificar pues, que efectivamente pues, esas políticas, esos procedimientos se cumplen, en qué medida se cumplen y cómo se están llevando a cabo, ¿no? Obviamente, si estamos auditados, bien sea internamente o también podemos estar auditados externamente, debe realizarse un informe anual del órgano de compliance, de las actividades que se realicen por parte de la compañía en relación con el sistema de compliance. Y luego también puede establecerse también la necesidad de que se realice un informe de revisión de alta dirección también sobre el cumplimiento
del sistema y también sistemas de reporte al órgano de gobierno. Por último, el último bloque, mejoras, ¿no? Solo se pueden llevar a cabo de dos maneras, o internamente o a través de auditoría interna o externa. Al final, pues lo que hacemos es identificar aquellas áreas que o que no son conformes o que pueden mejorarse y establecer procesos de mejora continua, ¿no? Bien, y la verdad que, ¿por qué os cuento esto? Si al final a muchos de nosotros nos suena chino, ¿no? A mí también la primera vez cuando me hablaron de esto, yo pensé, madre mía, esto es muy complicado, ¿no? Pues sí, parece más complicado de lo que en realidad luego es en la práctica y ahora vamos un poco a lo que nosotros conocemos. Pero sí que es importante y creo que era muy determinante el tener esta visión de, oye, ¿de qué va esto del compliance? ¿Cuál sería un sistema general? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y cuáles son como los bloques clave? Porque al final, imaginemos en cualquier empresa que su negocio esté relacionado y afecte a consumidor final, lo que vamos a intentar hacer dentro del compliance en materia de consumo son políticas internas con las que podamos defender al consumidor y que tengan en cuenta estos aspectos. En primer lugar, pues el compromiso que pueda tener la empresa con los clientes, ¿no? Esto ya no nos suena tan a chino. Luego, ¿cuáles son aquellas conductas que los empleados deben seguir y qué procedimientos deben seguir para garantizar los derechos de los consumidores? Bien, tampoco nos es tan ajeno. Ofrecer información relevante al consumidor para tomar una elección adecuada en materia de consumo. El tema de la información necesaria, clara y transparente cada vez que, ¿no?, un consumidor adquiere un bien o sí, por supuesto, o un servicio. De todas formas, deciros que la presentación la hemos dado al colegio y supongo que luego os la harán llegar. Obviamente, garantizar la salud y la seguridad de los consumidores en el uso adecuado y previsible de los bienes que cualquier empresario saca al mercado. Prevenir con rapidez y celeridad y de forma inmediata el uso en el caso de que se produzca algún tipo de suceso que pueda implicar pues que pueda haber un riesgo para el consumidor. Todo esto ya no nos suena tan a chino. Cumplir con las garantías legales, cumplir con la regulación sectorial, luego hablaremos, ¿no?, de los distintos sectores. Evitar cualquier práctica abusiva o coercitiva por parte de la empresa y luego realizar un trato que sea adecuado, justo, equilibrado frente a las reclamaciones que puedan presentar los consumidores a la empresa por cualquier cuestión que se les plantee. Por lo tanto, al final estamos hablando de derechos de los consumidores que nosotros conocemos, que manejamos y que la empresa debe incorporar dentro de su propia política interna. Y no solo debe incorporar dentro de su propia política interna, sino que es muy importante, sino más importante, comunicar al exterior que incorpora esta política interna, porque vamos a ver que las empresas sacan rédito de efectivamente el cumplimiento normativo. Y vamos con la siguiente de las cuestiones y es, ¿cuál es el marco normativo que afecta a cualquier empresa que se relacione con consumidores? Lógicamente, el artículo 51 de la Constitución, seguidamente, pues el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, también la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, importantísima también la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de Información y del Comercio Electrónico y la Contratación Electrónica. Pues estamos ahí más que nunca. Luego, lo que hemos visto, ¿no?, la normativa autonómica aplicable al sector de actividad.
al tipo de producto, al tipo de servicio y a la localización de la compañía. Incluso en algunos sectores tenemos normativa de ámbito local, específica dependiendo del sector, ¿no? También quería señalar aquí la Directiva 2019-2161, porque esta directiva comportó la modificación de distinta normativa y afectó a varias directivas, entre ellas la 9313, la 986, la 2005-29 y la 2011-83. Esta directiva incorporó muchos aspectos relevantes y que creo que son importantes, ¿no? En primer lugar, facilita a los Estados miembros a establecer un régimen de sanciones que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. Por lo tanto, los Estados miembros, a través de, de sus legislaciones nacionales, pueden establecer estas sanciones que, insisto, y veremos, deben reunir esos 3 requisitos, ¿no? También impone un umbral mínimo de sanción económica del 4% del volumen de negocio anual del comerciante infractor. Poco se habla de esto, es decir, el gran problema que tenemos es el principal desconocimiento que tienen tanto las empresas como los propios abogados del ámbito de consumo de estas cuestiones. Es decir, el incumplimiento por parte de las empresas de la normativa de consumo puede acarrear sanciones. El único tema es que las autoridades de consumo de este país no funcionan tan bien como Hacienda, porque si no, entonces estábamos, vamos, de trabajo hasta aquí los abogados de consumo, ¿no? Esa es la suerte. Pero la realidad, a fecha de hoy, es que pueden imponerse sanciones a las empresas por la falta de cumplimiento de la normativa en materia de consumo. Y en muchos casos pueden ser sanciones importantísimas, ¿no? Esta directiva, insisto, impone un umbral mínimo del 4% del volumen de negocio anual del comerciante infractor. También, a través de esta directiva, se adoptaron una serie de medidas para reforzar el derecho de información de los consumidores. Se reguló el derecho de desistimiento en el marco de los servicios digitales. Se prohibió el tema de la reventa de entradas en espectáculos adquiridas a través de los bots de compra. Es decir, es una directiva que introduce una serie de aspectos relevantes a tener en cuenta y por eso me gusta un poco hacer referencia a ella. ¿Qué significa? Que realmente el ámbito del consumo es un sector especialmente regulado y hay muchas empresas que se dedican a muchas actividades diferentes que están obligadas al cumplimiento normativo y poco se habla de ello. Importantísimo también la tipología de contratos, ¿no? Hay que diferenciar básicamente entre la contratación presencial, pues el contrato clásico por el medio del cual el consumidor pues, acude a un establecimiento mercantil, adquiere un determinado producto o recibe o se le presta un determinado servicio, ¿no? Y hay que diferenciarlo pues, de aquella contratación a distancia fuera de establecimiento mercantil a la que se refiere el artículo 92 del texto refundido a la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Obviamente, las características de la contratación a distancia permite la venta o la prestación de servicios como la propia ley indica, fuera de establecimiento mercantil y ofrece la posibilidad de contratar en línea, sin la presencia física y simultánea del consumidor, del empresario en el mismo lugar, en el mismo momento, en el mismo punto geográfico. Y pueden utilizarse distintas formas, distintas técnicas de comunicación a distancia. El principal aspecto y elemento diferenciador es la perfección del contrato, ¿no?
que el contrato y la contratación a distancia se perfecciona desde el mismo momento de la aceptación por cualquier medio acreditable, nos dice la ley, que como elemento esencial. Y la verdad que esto lo conocemos todos, pero quería hablaros de esto porque a raíz de ahí y a raíz de esta diferenciación quería introduciros el por qué yo estoy hoy aquí hablando de compliance, con un ejemplo, porque todo lo que he explicado hasta ahora pues puede parecer o que ya nos lo sabemos o muy vago o muy abstracto, ¿no? Yo empecé eh, a yo diría que empecé a practicar lo que era el compliance de consumo durante la pandemia. En plena pandemia me contacta una empresa que en ese momento estaba prestando servicios funerarios. Como todos sabéis, los servicios funerarios antes de la pandemia pues se contrataban de forma eminentemente presencial. Pero resulta que a raíz de la pandemia no puede realizarse una contratación presencial, sino que debe realizarse una contratación a distancia por razones obvias, ¿no? Pues porque estábamos todos encerrados en casa, no podíamos salir y, por desgracia, pues la gente estaba muriendo y tenían que contratarse esos servicios, ¿no? Entonces, me contacta esta empresa que presta servicios funerarios para que en primer lugar, les ayudará a cambiar su modelo de contratación en tiempo récord, pero con carácter previo para que hiciéramos una auditoría en materia de consumo de cuáles eran todos aquellos aspectos que con la regulación que había venido siguiendo hasta ahora tenía y aquellos aspectos que le faltaban o que debía cumplir con ese cambio de modelo de contratación, con la nueva situación. ¿Para qué? Porque ellos tenían muy claro que una vez pasara todo el tema de la pandemia, era posible que las autoridades de consumo les hicieran una inspección o tuvieran inspecciones para ver si estaban cumpliendo o no con la normativa en materia de consumo y de alguna manera poder tener cubierta la parte que hemos visto de diligencia debida, ¿no? Es decir, a mí lo que me piden es, queremos una auditoría, que nos digáis qué es lo que tenemos, que nos digáis qué es lo que tenemos que hacer para cambiar, cómo debemos cambiar para cumplir la ley y qué acciones debemos implementar para que podamos contratar a distancia sin ningún problema. La verdad que, y además todo esto en tiempo récord, ¿no? O sea, en tiempo, bueno, fue una experiencia increíble. Lo que hicimos fue analizar todos los contenidos de la página web, los modelos de contratación, analizar, bueno, tuvimos que montar absolutamente todo para que esa contratación, que eminentemente era presencial, pudiera realizarse a distancia, cumplir los requisitos que marcaba la ley y además dejar constancia de que esto se había hecho en el mínimo tiempo posible, de la mejor forma posible y con la mayor voluntad de la empresa de dar cumplimiento efectivo a la ley en una situación de emergencia nacional, ¿no? La verdad que el proyecto fue un proyecto muy bonito y ahí empecé con el cumplimiento normativo, ¿no? A ver, bueno, esta empresa prestaba servicios a nivel nacional. En aquel momento yo estaba en Barcelona y empezamos pues en Barcelona, en Cataluña, viendo no solo cuál era la normativa aplicable a nivel estatal, sino también a nivel autonómico y así con el resto del Estado. Y pudimos cambiar el modelo de contratación, veremos seguidamente y los analizaremos cuáles fueron aquellos aspectos determinantes e importantes que tuvieron que modificar y efectivamente
os puedo decir que cuando pasó la pandemia, esta empresa tuvo una inspección de consumo y la auditoría que hicimos en su momento, junto con todas las políticas, procedimientos y la implementación de esas recomendaciones, de las políticas y procedimientos que determinamos, pues les ayudaron a que no les impusieran sanciones más elevadas de las que les impusieron, ¿eh? O sea, les sancionaron, pero no de la misma manera. Por lo tanto, bueno, quería poneros este ejemplo para que vierais un poco la entidad, para qué puede servir y cómo una cuestión tan baladí para nosotros, ¿no? Como la tipología y la manera de contratar se vuelve un elemento esencial y determinante y cómo afecta eso a la vida de una empresa y por qué puede tener la necesidad de realizar, pues, una auditoría, un compliance en materia de consumo y para qué les puede servir posteriormente. Creo que bueno, para mí fue el inicio, ¿no? Y a partir de ahí empecé a hablar de compliance en materia de consumo. Por lo tanto, en realidad, ¿cuál es la función de control del compliance? Pues verificar que se cumplen los derechos básicos de los consumidores a los que hace referencia el artículo 8 del texto refundido. Pues oiga, la protección, pues, de la salud y de la seguridad, la protección de los legítimos intereses económicos y sociales frente a prácticas desleales o la inclusión de cláusulas abusivas, la indemnización, la reparación de los daños y perjuicios que se les puedan causar, la información correcta, ¿no? La importancia de la información que se le da a los clientes, la audiencia, es decir, el hecho de que puedan participar, de que se les pueda escuchar, de que puedan tener acceso a través de asociaciones, agrupaciones, federaciones de consumidores, es decir, que puedan participar. La protección de sus derechos mediante procedimientos que sean eficaces en especiales situaciones de inferioridad, ¿no? Subordinación, indefensión. Básicamente es eso. Vamos a controlar que se da cumplimiento y que se garantizan todos los derechos básicos de los consumidores. Por lo tanto, lo que os decía al principio, que cuando hablamos de compliance puede parecer como algo muy, ¿no? Muy abstracto y luego al final pues se trata de hacer cómo la empresa va a cumplir con los derechos básicos de los consumidores y usuarios que conocemos, con especial mención a las personas consumidoras vulnerables, a las que se refiere el artículo 3.2 del texto refundido y que pues, gozarán de especial protección y que se regulará por normativa específica. Y que los poderes públicos pues, deberán promocionar y realizar actuaciones tendentes a garantizar los derechos de estas personas. Sin más, voy a detenerme un poquitín más en los aspectos relevantes. ¿Vamos bien, María? Vamos bien. Perfecto. ¿Cuáles son aquellos aspectos relevantes o que, cuando hacemos referencia a cumplimiento normativo, son los que generan más problemática? Pues tampoco os voy a contar nada nuevo. María, no os voy a contar nada nuevo porque son todo cuestiones que sabemos, pero os voy a ir poniendo también ejemplos con los que me he ido encontrando bueno, en mi vida profesional, que luego resulta que la cosa no es tan sencillita, ¿no? O tiene una aplicación que va mucho más allá de lo que inicialmente pensamos. Bueno, ¿qué os voy a contar de la importancia de la información precontractual? Claro, ¿cuál es el propósito de cualquier compliance en relación con la información precontractual? Pues hacer que la empresa ponga a disposición del consumidor toda aquella información que necesita para adquirir un bien o para contratar la prestación de un servicio y que pueda tener toda aquella información que sea suficiente, ¿no? En ese sentido, recordaros pues, que el artículo 20 del texto refundido nos obliga a informar sobre los siguientes aspectos. Y aquí empezamos. La primera de las cuestiones es, muchas de las empresas
no informan de estos aspectos a los que se refiere la ley. El principal problema que yo me he encontrado hace referencia al precio, ¿vale? Pero hay distintos aspectos. En primer lugar, obviamente, hay que informar pues, de las características principales de los bienes o servicios que se van a prestar. La identidad del empresario, ¿no? Muchas veces nos encontramos con que se adquiere un producto y el consumidor no puede saber quién es o qué empresa está detrás de la fabricación de ese producto. Por lo tanto, la ley nos exige que se informe de estos aspectos en concretos, ¿no? El tema del precio. El tema del precio es una lucha, ¿no? Muchas veces no se informa, la ley exige que se informe del precio total, incluidos los impuestos y las tasas. Y muchas veces pues no se informa del precio total. ¿Qué os voy a contar? Pues a veces se habla de una parte del precio, pero se omite otra, pero es que aquí no está incluido el IVA o luego hay una tasa o luego... Y esto, señores, pues no es legal, no es lo que dice la ley. Entonces, claro, en el ámbito del compliance, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Asesorar a la empresa y decirle, oiga, empresario, la ley nos obliga a que cuando traslademos el precio al consumidor sea el precio total, todo incluido, todo, no podemos omitir nada, no podemos quitar nada y luego no pueden haber sorpresas. Claro, no es lo mismo tratar con el consumidor que tratar con el empresario, porque muchas veces, obviamente, pues hay intereses encontrados, ¿no? En relación a la información que se da respecto del precio, me encuentro muchísimos problemas en relación al desglose del precio. Es decir, cuando hay algún tipo de incremento, descuento que se aplica, pues muchas veces no se hace ese desglose, ¿no? No se identifica cuál es el descuento o si tiene gastos adicionales y luego los procedimientos de pago, de entrega y ejecución. Por tanto, esto que puede sonar tan básico para nosotros, llevado a la empresa, no, pues muchas veces no se cumple y el primer problema que tenemos es con hacerle ver al empresario que el incumplimiento de la obligación de identificar, de informar previamente del precio de una determinada forma, pues no es tan sencillo, ¿de acuerdo? Otra información importantísima, la relativa a la garantía legal. Es decir, esta es otra de las cuestiones que genera mucha controversia. La duración del contrato, el derecho de desistimiento, la funcionalidad también en relación a los contenidos digitales o la relevancia del contenido digital y el procedimiento para atender las reclamaciones, ¿no? En procesos electrónicos hay una serie de obligaciones adicionales, pues como son los pasos a seguir para la celebración del contrato, garantizar, y esto es importantísimo, la accesibilidad del contrato para el consumidor y permitir también al consumidor que pueda modificar, que pueda corregir, que pueda rectificar cuestiones que hacen referencia a ese contrato. Por lo tanto, ¿qué haremos en un compliance? Básicamente, garantizar que el consumidor disponga de toda esa información antes de firmar el contrato, asesorando al empresario, a la empresa, de que estos elementos deben identificarse, deben informarse previamente, pero no solo informarse, sino que deben informarse de una determinada manera, cumpliendo unos determinados requisitos. Y también evaluar si se cumple o no se cumple con esa práctica, ¿no? Esto que, insisto, puede parecer muy normal, lo normal es que en muchas ocasiones no se cumpla. Y veremos cómo esto, o a mi modo de ver, no beneficia tampoco al empresario. Os hablaré de un claro ejemplo cuando lleguemos a las cláusulas abusivas, pero lo adelanto, ¿no? La compañía Ryanair.
La compañía Ryanair ha sido condenada en múltiples ocasiones por contener en sus contratos cláusulas abusivas que las ha tenido que retirar. Pero, ¿qué reputación tiene Ryanair a fecha de hoy? Eso ha incidido en la visión que tiene el consumidor en el mercado de la compañía. Por lo tanto, eso puede afectar a esa empresa en concreto, pero de la misma manera, el hecho de que se incumpla con la obligación de informar precontractualmente en los términos legalmente establecidos, también puede perjudicar a la visión que tiene el consumidor del empresario en el mercado. Por tanto, todo esto son aspectos relevantes que cualquier empresa que tenga una política de protección del consumidor debe vigilar, debe controlar. ¿Por qué? Lo que hemos dicho al principio, no solo por una cuestión de cumplimiento normativo, sino también porque va a afectar y puede dañar la reputación de la propia compañía. Vamos a otro de los principales elementos problemáticos, que es el derecho de desistimiento, ¿no? El derecho de desistimiento consistente pues, en la facultad que tiene el consumidor de dejar sin efecto el contrato celebrado simplemente notificando a la otra parte en el plazo establecido sin necesidad de justificar nada más y sin ningún tipo de penalización, ¿no? Uno de los aspectos más importantes hemos visto que debe figurar en la información precontractual es la posibilidad que tiene el consumidor de desistir una vez se haya celebrado el contrato. Y que efectivamente eso se pueda cumplir será algo que deberá supervisar, pues en este caso, o el compliance officer o el responsable de la empresa que se dedique a la verificación del cumplimiento de esas políticas en materia de consumo que haya asumido la empresa. Se exige al empresario que informe por escrito al consumidor, de una manera como lo de siempre, ¿no? Clara, comprensible, precisa de que, oiga, usted tiene derecho a desistir, pero además, ¿cuáles son los requisitos y cuáles son las consecuencias del desistimiento, incluidas las modalidades de restitución del bien o del servicio recibido? Y además debe entregar al consumidor un documento de desistimiento identificando claramente, pues, todos aquellos aspectos que la ley exige. Por lo tanto, es importantísimo que ese derecho de desistimiento sea informado previamente. Y luego el tema del plazo, ¿no? El plazo mínimo para ejercitar ese derecho, pues los 14 días naturales desde la recepción del bien. Pero si el empresario no cumple con ese deber de información, el plazo pues, finalizará a los 12 meses después de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial. ¿A contar desde cuándo? Desde que se le entregó el bien contratado o se hubiera celebrado el contrato si fuera una prestación de servicios. Si el empresario cumple en el periodo de esos 12 meses, pues el plazo legalmente previsto para el ejercicio del derecho de desistimiento empezará a contar desde ese momento. Claro, ¿qué es lo que pasa? Las cláusulas que impongan al consumidor cualquier tipo de penalización por desistir pueden ser declaradas nulas de pleno derecho, ¿vale? Y además hay que tener en cuenta que el consumidor no tiene ninguna obligación de indemnizar al empresario por ese uso que ha hecho durante estos 14 días o ni asumir ningún tipo de penalización por haber decidido luego desistir del contrato. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la función del compliance? Pues controlar, vigilar que no se ponen trabas a ese derecho del desistimiento y que el consumidor pueda ejercer libremente ese desistimiento a través de las fórmulas que se establezcan, ¿no? Por lo tanto, y luego también tener en cuenta el tema de las excepciones y que esas excepciones deben identificarse en el contrato y deben explicarse debidamente, ¿no? Relacionados, pues bueno, y muy rápidamente, porque esto nos lo conocemos todos, ¿no? Pues la prestación de servicios que se hayan iniciado,
bienes o servicios que estén sujetos a fluctuación, bienes personalizados, los caducables, los no aptos para su devolución, los mezclados de forma indisociable, las bebidas, las grabaciones de audio, las reparaciones o mantenimientos o visitas urgentes, suministros de prensa diaria o publicaciones, aunque esto cada vez nos quedan menos, contratos de subastas públicas, alojamientos para uso distinto al de vivienda y contenido digital, ¿no? Este es uno de los aspectos que más problemática genera. ¿Por qué? Pues porque los empresarios no quieren que el consumidor tenga ese derecho de desistimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicas tú al empresario que es que lo tiene? No es que puedan escoger, es que lo tiene por ley. Entonces, esta es una de las cuestiones que más controversia genera. Cliente empresario, sí. Totalmente. Entonces, en el ámbito del compliance, visto desde la empresa, pues tiene que haber alguien que controle que esto se cumpla, que exista esa posibilidad, que se dé y que se permita, ¿vale? Claro, al final es ver la película desde otro lugar, desde otra óptica, ¿no? Consentimiento y constancia fehaciente del contrato. Aquí quería ceñirme o señalar el tema de la contratación, ya no tanto presencial, sino tiene más importancia en el ámbito de la contratación a distancia, ¿no? Obviamente, en el ámbito de la contratación presencial, pues se firma el contrato in situ y obviamente pues el consumidor debe poder tener un justificante y tiene derecho a recibir la factura en papel. Por eso nos preguntan, ¿no? Cada vez que vamos a la tienda, nos dice, ¿qué quiere usted? ¿La factura en papel o se la mando al correo? Para poder mandarla al correo se necesita una autorización expresa del consumidor. Y en relación a esta cuestión, y ya que viene al hilo, uno de los servicios que más me han encargado determinadas empresas es que les ayudemos en el cumplimiento normativo en lo que sería el ticket de compra. Parece curioso, pero esto en las grandes, pues en las grandes corporaciones, evidentemente, cuando vamos a comprar y nos dan el ticket, luego, si nos damos cuenta, por detrás están las condiciones generales de contratación, ¿no? Las condiciones que rigen ese contrato que se perfecciona presencialmente. Pero en muchas ocasiones, a nivel de o pymes o pequeño comercio o empresas que trabajan online, sí que nos han requerido que les ayudemos con qué requisitos debe reunir ese ticket, dónde ponemos las condiciones generales, cómo lo remitimos. Es decir, son cuestiones que aparentemente son muy normales y habituales, pero que muchas de las pymes y empresas de este país necesitan ayuda porque no cumplen por desconocimiento o porque no saben que hay determinados elementos con los que deben cumplir por una falta de asesoramiento. Y creo que esta puede ser también una vía para los abogados que tenemos formación e información en relación con estos temas de consumo que, insisto, nos pueden parecer tan del día a día, ¿no? Pero que generan bastantes problemas. En relación a la contratación a distancia, la ley exige que por parte del empresario no puedan remitirse productos sin una previa y expresa aceptación por parte del consumidor. Por lo tanto, no puede haber una aceptación tácita. Se requiere una aceptación expresa por parte del consumidor. El problema aquí es cómo cómo hacemos que esa aceptación expresa sea fehaciente. Disculpar. Entonces, en determinadas contrataciones, por ejemplo, como la contratación vía telefónica, se exige pues un acto expreso del consumidor, por eso a veces nos graban las conversaciones o se acredita ese acto mediante un SMS. También en los que se realizan vía web,
pues lo normal es que nos digan, marque usted esta casilla aceptando las condiciones generales de contratación. Por lo tanto, a nivel de compliance, ¿cuál será la función? Garantizar, controlar que el consumidor preste de forma fehaciente ese consentimiento al contrato y disponer de ese certificado de fehaciencia, ¿no? Para dar estricto cumplimiento a la ley. Entonces, cuarto y penúltimo requisito, y vamos terminando. Garantías del consumidor, otro melón que nos da para un montón de cosas, ¿no? Hay una serie de requisitos que deben cumplirse para que un producto se entienda que es conforme al contrato, salvo prueba en contrario. Pues obviamente que se ajuste a la descripción que se ha realizado, que sea apto para su uso, si tiene un uso especial, pues que pueda usarse para ello, que tenga determinadas calidades o prestaciones habituales que suele tener un producto del mismo tipo, ¿no? En principio, el vendedor va a responder de todas aquellas faltas de conformidad que se manifiesten pues, en productos nuevos en un plazo de 3 años desde la entrega y en productos de segunda mano en el plazo de 1 año desde la entrega. No hay que diferenciar la garantía legal de la garantía comercial, que es una garantía adicional. Debe formalizarse también a petición del consumidor por escrito o por cualquier soporte duradero y también debe expresar una serie de requisitos que nos dice la ley. Y hay que informar al consumidor pues, del bien sobre el que recae esa garantía adicional, quién es el garante, que no afecta a los derechos legales que ya tiene, es decir, que no afecta a la garantía legal, en qué plazos, qué duración tiene esta garantía, cuál es su alcance, cuáles son las vías de reclamación que tiene. Para reclamar el cumplimiento de esta garantía comercial, se establece un plazo de prescripción que es de 6 meses desde la finalización del plazo de garantía, ¿no? Y en relación con el tema de las garantías, os quería contar otro caso que también me dio muchísimos dolores de cabeza con un cliente que se dedicaba a fabricar embarcaciones. Este cliente se dedicaba, pues eso, a fabricar embarcaciones de recreo y tenía diferentes proveedores por toda Europa, ¿vale? Que vendían estas embarcaciones. Claro, estos distribuidores vendían a consumidor final, pero sabéis que cualquier falta de conformidad de la embarcación puede ser reclamada por el consumidor, tanto al distribuidor como al fabricante. Cuando se produjo la modificación del texto refundido y cambiamos el plazo de las garantías, pues claro, nos llamaron diciendo, bueno, tenemos un lío tremendo, ¿no? Porque tengo que cubrir pues la garantía que tengo con el distribuidor, pero a nivel europeo, porque tengo distribuidores por toda Europa, pero es que además tengo que poder cubrir esa garantía ante consumidores, ¿no? que me pueden demandar a mí como fabricante. A consecuencia de la modificación del plazo de la garantía legal, nos vimos obligados a cambiar y adaptar todos los contratos de distribución que tenía el fabricante con todos sus distribuidores a nivel europeo. ¿Por qué? Porque tenía que tener cubierto el nuevo plazo o la ampliación del plazo de garantía hasta llegar a los 3 años. Es decir, esto que también, ¿no? Puede ser algo que aparentemente es muy cotidiano, en determinados sectores puede ser un elemento importantísimo que haga que incluso se plantee una modificación de todos los contratos de una compañía, no solo
pues, y que afecten no solo a territorio nacional, sino también a nivel europeo. Os voy poniendo ejemplos para que veáis diferentes aplicaciones prácticas de estas cuestiones que aparentemente podéis pensar, bueno, ¿qué hace Vanessa aquí contando esto? Que son cuestiones que vamos, de primero de carrera, ¿no? Pero que conviene, bueno, primero... Son llevadas a la práctica, los problemas llevados a la práctica, la ley y lo que surge, claro. Totalmente, pero bueno, que sí que me gustaría que tuvierais como una visión un poco más amplia, ¿no? de estas cuestiones. Respecto a los contratos a distancia y las características específicas, también quería hablaros de un aspecto. Para mí, sabéis que evidentemente la contratación a distancia debe cumplir unos aspectos determinados en la ley. De todos y cada uno de ellos, me gustaría señalar el tema de la confirmación del contrato. Uno de los elementos principales que tenemos o los conflictos que también me he encontrado en relación al tema del compliance de consumo es la confirmación del contrato. ¿Por qué? Porque hay que establecer mecanismos para que el consumidor pueda recibir un resumen o una confirmación del contrato que acaba de suscribir a distancia, porque en caso de que no lo reciba, la consecuencia que establece la ley puede ser la nulidad del contrato. Es decir, si el consumidor no recibe esa confirmación o no recibe ese resumen de la compra, ese contrato podría reputarse nulo. Aquí, por ejemplo, este fue un elemento que nos costó mucho implementar en el compliance, en el proyecto que os he contado antes de la funeraria, ¿no? Es bueno, ¿cómo hacemos para que cuando se ha contratado o por teléfono o se ha contratado por la web o se ha contratado por WhatsApp, se genere esa confirmación del contrato con los términos del producto, con los términos del servicio contratado? ¿Por qué? Porque si ese señor, después de haber comprado por teléfono, no se le manda un justificante del servicio que se le va a prestar, pues es que podemos prestarle el servicio y luego el consumidor podría pedirnos incluso que le devolvamos el dinero porque él no ha consentido la prestación de ese servicio si no se dispone de esa confirmación. Este es uno de los aspectos más importantes y determinantes a tener en cuenta en el caso de los contratos a distancia. Y por último, el tema de las condiciones generales, ¿no? Uno de los aspectos más importantes que deben vigilarse en el compliance va a ser pues que se confeccionen y se desarrollen y se actualicen condiciones generales de contratación de los bienes o productos ofrecidos, pero que esas condiciones no contengan cláusulas abusivas, es decir, pues que cumplan una serie de requisitos que nos exige la ley. ¿Por qué? Porque son cláusulas que impone el empresario, que no están negociadas individualmente y que no pueden ser modificadas ni en parte ni en su totalidad por el cliente consumidor. Y por lo tanto, lo que deberá verificarse, lo que deberá controlarse en esa función de cumplimiento normativo es conocer perfectamente los contratos que tiene la compañía que contengan condiciones generales, revisar todas las cláusulas teniendo presente las premisas que establece la ley en relación al tamaño de la letra, al fondo, a la claridad de las cláusulas y al equilibrio, obviamente, de las condiciones de las partes, y que como es el empresario el que está elaborando, el que está redactando esas condiciones, que se atienda a la buena fe y que exista, insisto, buena fe pues, en esa redacción, en esa vigilancia también de su cumplimiento. Esas condiciones generales de la contratación pueden ser solicitadas por los organismos de consumo.
Es decir, cuando se realizan inspecciones por parte de las autoridades de consumo en los diferentes sectores y estamos en sectores que utilizan condiciones generales de la contratación, se piden esas condiciones, se analizan esas condiciones por parte de las autoridades de consumo y se sanciona a las empresas si esas condiciones generales o son abusivas o no cumplen con los requisitos que establece la ley. En relación a las cláusulas abusivas, pues obviamente son aquellas estipulaciones pues, que no han sido negociadas individualmente o que contienen prácticas que no han sido consentidas expresamente y que van, insisto, en contra de las exigencias de la buena fe, en perjuicio del consumidor, que les causa un desequilibrio y bla, 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 todo esto esto sí que nos lo conocemos, lo de las cláusulas abusivas, los abogados de consumo. Por tanto, esto va a ser lo que menos os voy a contar. Pero como todos sabemos, las cláusulas abusivas pueden ser nulas de pleno derecho, por lo tanto se tienen por no puestas. En relación a esta cuestión, último caso práctico. Otro de los compliance de consumo que he elaborado ha sido para una empresa que tiene gimnasios por toda España. Lo que hicimos fue analizar sus contratos, su régimen interno, sus políticas internas. Vimos cómo se realizaban las contrataciones a distancia y presenciales y les ayudamos en todo el proceso de cumplimiento normativo en todos estos aspectos, ¿no? Es verdad que ese sector también durante la pandemia fue un sector que también estuvo muy vigilado. Es verdad que es un sector que habitualmente está muy controlado, bueno, todo lo que afecte pues, a salud, sanidad, está muy, muy controlado y muy vigilado y hay inspecciones por parte de las autoridades de consumo y en muchísimas ocasiones nos han solicitado en distintas comunidades autónomas las condiciones generales de contratación, que las hemos revisado, que las hemos analizado y aún así la autoridad de consumo te puede decir, oye, esta cláusula pues te la tengo por no puesta, por abusiva. Este es uno de los sectores que también ha sido, insisto, muy vigilado y al que puede asesorarse porque está en continuo cambio y evolución, ¿no? Ahora le contaba a María la anécdota de que justo este cliente me llamó y me dijo, nosotros le hicimos el régimen interno, bueno, y todo este proceso que os cuento, y el otro día me llamó y me comentó que es que tenía una usuaria del centro que había asistido al centro pues a hacer su clase de gimnasia y tenía una videollamada con su entrenador personal. Claro, la llamaron la atención, le dijeron que no podía utilizar pues bueno, el teléfono y claro, y la usuaria con acierto lo que dijo es que la política interna, el régimen interno del centro, lo que establecía era que lo que no se permitía es traerse a su entrenador personal, ¿no? In situ, porque el centro ofrece el servicio de entrenamiento personal, pero que en ningún lado estaba prohibido el hecho de que ella pudiera tener una sesión online con su entrenador personal. Y era cierto, lógicamente. Cuando nosotros revisamos estas condiciones de este régimen interno era hace 4 años. Ahora pues van surgiendo nuevas necesidades, nuevos comportamientos sociales que hace que las empresas deban adaptarse. ¿Qué hemos hecho? Cambiar el régimen interno. Os pongo estos ejemplos para que veáis la aplicación práctica que pueden tener estas cuestiones en el día a día de las empresas. Estamos hablando de que, señores, tenemos un mercado enorme de empresas, de sectores, de modalidades que requieren de asesoramiento en cuestiones tan básicas y tan conocidas por los abogados de consumo como las que hemos tratado hoy aquí. Por lo tanto, yo creo que es interesante tener esta visión, ver que existe mercado también para los abogados de consumo desde el otro lado,
¿no? Y de que ese asesoramiento, esa necesidad de cumplimiento normativo es muy necesaria también para la protección de los consumidores. Entonces, quería agradeceros la oportunidad de hablar por primera vez de esto para compañeros que nos dedicamos al ámbito del consumo. Animaros bueno, a probar esta nueva vía, a investigar. Tenéis mi contacto, tenéis mi correo y aquí estoy para lo que podáis necesitar y espero que por lo menos os haya servido de algo, os haya abierto un poco otra visión y que esta ponencia pues haya servido para alguna cosa. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Vanessa. Y es que, bueno, cuando conocí, vi el trabajo un poco que hacía Vanessa, me pareció muy interesante. Yo no la conocía de nada y enseguida la llamé y pensé, tiene que venir al colegio de abogados a dar a conocer esta parte que es verdad que cuando yo me relaciono en el mundo empresarial, pues veo que es muy desconocido para la empresa y yo creo que no solo son cláusulas abusivas en el sector bancario, sino también hay otra parte que debemos de explorar los abogados y que tenemos ahí otra vía también de trabajo. Y así que muchas gracias, Vanessa, por tu magnífica exposición. Yo creo que nos ha ilustrado bastante bien a todos. Y bueno, vamos a dar el turno de preguntas. Vamos a empezar por la sala si queréis preguntar algo. Gracias a vosotros. Claro. Y de hecho, o sea, los principales clientes son los abogados de asesoría jurídica interna, porque ellos, claro, están a muchísimas cosas, ¿no? Pero no tienen un conocimiento tan preciso, tan exhaustivo al final de esta materia, en función de los diferentes casos que se van encontrando, en función del... Y lo que más me piden es un asesoramiento continuado. Es decir, oye, que el abogado que está in situ en company, en la compañía, que cualquier cosa relacionada con consumo, oye, pues que te pueda consultar, que le puedas asesorar y eso genera una dinámica y al final ellos no conocen de este sector tan específico y tan regulado, insisto. Es que a la que nos metemos en diferentes actividades, bueno, servicios funerarios, bueno, yo, claro, y también te da un conocimiento tan amplio de determinados sectores que yo los desconocía por completo o de problemáticas, ¿no? O sea, he hablado de cosas muy diferentes, ¿no? Desde gimnasios, servicios funerarios, ¿no? Es que... Luego consumo tiene esa dificultad añadida que es transversal, toca tantos productos tan diversos que en qué orden se regula, en qué es muy complejo incluso. Yo a veces lo hablo con, no sé, me está oyendo, que decía que es muy complejo al ser tan transversal, tocar bienes tan diferentes que incluso tienes que cerrar, Vanessa, si no Ay, se perdón. acopla. Lo hablo a veces con inspectores de consumo que me dicen la dificultad de bucear en la legislación para cada producto o servicio concreto, ¿no? Entonces, claro, a un abogado a lo mejor generalista o que no conoce este tipo de asuntos le puede entrañar también dificultad. Sí, totalmente. Totalmente. A ver, ahora sí, totalmente. Y es que a medida que voy pensando, me acuerdo de casos, yo que hace poco me llamó una empresa que tenía, bueno, que tenía, se dedicaba a los juguetes y había sacado un boli al mercado, había tenido que cumplir toda una serie de requisitos, bueno, pasar toda una serie de procesos para que le dieran un certificado porque estaba considerado también juguete para menores y justo había una empresa de la competencia que estaba vendiendo el mismo boli
sin haber pasado todo ese proceso, ¿no? Entonces, oye, con un riesgo, evidentemente, que podía haber un riesgo para la salud, y estamos hablando aquí de niños incluso de menos de 3 años. Es decir, son cuestiones que de verdad que yo hasta que no empecé con esto no hubiera pensado nunca que me pudiera encontrar con ellas. Entonces, es un ámbito que te abre la mente, te abre el negocio, te abre, vamos, muchas oportunidades. Lo que decía, la complejidad de la legislación. Si se utilizan menores de 14 años ya tiene la consideración de juguete y hay que cumplir toda la normativa aplicable a juguetes. Entonces, bueno, hay una pregunta por el chat. A ver si alguien más, hay alguna pregunta más. Muchas gracias por la exposición, muy interesante. Me surge una duda. ¿Existe algún procedimiento concreto del que puedan valerse los consumidores si descubren que una empresa está saltándose las normas de compliance de consumo? Por ejemplo, si se han saltado el código ético de la empresa y esto ha afectado al consumidor de alguna manera, o se tramita como una vulneración de los derechos del consumidor. Claro, va a depender de si, o sea, va a ser por los canales habituales, porque en principio cualquier política de la empresa va a estar colgada en lo que hablábamos del régimen interno, ¿no? O en su página web, o te darán una copia de eso, y luego lo que hemos visto, ¿no? Si se trata de un incumplimiento, pues a través de los canales de denuncia, a través del servicio de atención al cliente, a través de las autoridades de consumo. Ahí, María, tú me puedes ayudar más, ¿no? O sea, a través de los canales habituales. O sea, el consumidor siempre tiene los canales habituales para reclamar a través de las autoridades de consumo, sino a través de los arbitrajes que pueden haber en las distintas sedes de las autoridades de consumo, o a través de los tribunales. Yo creo que va un poco más referido al compliance, ¿no? Quizá lo que Claro, si no se cumple una política interna de una determinada compañía, por ejemplo, en el caso de los gimnasios, ese incumplimiento puede ponerse en conocimiento a través del servicio de atención al cliente. Y debe haber un procedimiento para dar curso a esa comunicación y para que se lleve a cabo todo el procedimiento que se establezca en el compliance en el momento en el que hay algún tipo de alguna notificación que refiera pues un incumplimiento de esas políticas. Por ahora, ¿alguna pregunta más? Los que nos siguen al otro lado de las pantallas. Sí, aquí en sala. La tienes que repetir para que te oigan los que están al otro lado de la pantalla, ¿vale? Vale, nos pregunta si en materia de protección de datos en relación con el consumo me he encontrado con algún problema. A ver, yo no soy experta en protección de datos, pero está íntima y totalmente relacionado. Cada vez que nos encargan la revisión de pues, los textos de la web, las políticas legales que deben establecerse, y todo eso nos tenemos que apoyar pues, de profesionales o si el mismo profesional domina la protección de datos y el consumo, pues entonces ya bingo. Pero sí que es verdad que en mi caso pues colaboro con profesionales que dominan la parte de datos. Están íntimamente relacionadas. Si una empresa me encarga una auditoría, pues voy a auditar lo que yo vea que se desprende, los incumplimientos que estén en su web, que estarán relacionados con datos y con consumo. Es verdad que yo me especializo en la parte de consumo y a nivel de datos, pues cuento con compañeros que estén especializados. Pero cuando tú analizas y haces una due diligence del contenido de la web de cualquier empresa, sí o sí van a aparecer los datos y sí o sí habrá que verificar que esas políticas sean correctas o no sean correctas totalmente. Parece que no tenemos ya más preguntas. Pues nada, pues sí entra una. Gracias por la exposición. Me surge una duda respecto a la obligatoriedad del derecho de desistimiento. ¿Es siempre obligatorio o hay excepciones que no estén expresamente contempladas en la ley? Hay excepciones que nos la ha comentado, ¿no? Sí.
Sí, sí. Bueno, es obligatorio, excepto en determinadas circunstancias que no. Es obligatorio, excepto en determinadas circunstancias que se establece en la ley para casos concretos, ¿no? Pero la regla general es que son los 14 días y es obligatorio. También la regla general será que los empresarios no querrán dar ese derecho de desistimiento de los 14 días y te dirán que, bueno, que cualquier cosa antes que dar ese derecho de desistimiento. Pero es verdad que si existe un compromiso de la empresa con la protección al consumidor, con establecer una política que proteja al consumidor, lo que hemos dicho al principio, si todo está relacionado, es decir, a la empresa al final le va a salir más a cuenta cumplir que no cumplir. Y lo que deberíamos conseguir es que quisieran cumplir, pero no solo porque tengan que cumplir la ley, sino porque vean que realmente su posición en el mercado, en caso de cumplimiento, les va a colocar en una mejor posición que a sus competidores que no cumplan. Yo, si me voy a comprar una prenda de ropa, prefiero ir a una tienda donde no me pongan ningún problema. Si luego quiero hacer un cambio, que me devuelvan el dinero y que no tengan ningún problema, a ir a otra pues que me pongan pegas, que no me permitan, que me tenga que pelear por descambiar una prenda. Y al final, volvemos al caso de Ryanair, ¿no? Ya sabemos que si vuelas con Ryanair, una de dos, o te llevas la maletita y nada más, o si no, antes de montarte, revisa la normativa a ver si la han cambiado, a ver si ahora te van a cobrar por no sé qué, a ver si ahora... Es decir, que a lo mejor al empresario eso ya le viene bien. Pero de lo que se trata es de que el empresario quiera cumplir la norma, no solo para que no le impongan sanciones. Si aquí, por suerte o por desgracia, las sanciones que se imponen son mínimas, sino porque realmente le compense a nivel reputacional el hecho de que sus usuarios, sus consumidores conozcan que es una empresa respetuosa con el consumidor, que asume políticas internas que protegen al consumidor, que cuida a sus clientes, que hace políticas o implementa políticas para proteger a los consumidores. ¿Por qué? Porque al final consumidores somos todos, ¿no? Y la idea sería más bien al contrario, ¿no? Más bien el hecho de que sacaran un rédito, ¿no? Al cumplimiento normativo y no Claro. por el miedo a que les impusieran una sanción, básicamente. Yo creo que prácticamente la mayoría de las controversias se centran en el derecho de desistimiento y en la garantía, es lo que siempre generalmente encontramos. Y bueno, frente a es verdad, las empresas que cumplen con esas características de derecho de desistimiento, que informan y facilitan incluso la información por escrito, pues luego no encontramos todo lo contrario, las que el usuario llama creyendo que está ejerciendo su derecho de desistimiento. A mí me hace gracia porque algunos dicen que yo sé que hay una ley del desistimiento, algunos consumidores te dicen, yo sé que hay una ley, escuchan algo, saben que hay algo, y luego pues no se lleva efectivo porque prolongan esa llamada esos días para que pasen los 14 días y dejarlo fuera de los 14 días del derecho de desistimiento. Pues parece que no hay ninguna pregunta más, todo contestado. Y bueno, Vanessa, nada más que darte las gracias por venir hasta Málaga, que por suerte nos has traído el sol, no te ha cogido un día de lluvia, que llevamos unos días muy seguidos de lluvia y parecería que no estabas en Málaga. Así que nada, encantada y muchas gracias por haber venido.